numeral no me cuadra. No me cuadra, Cata, que haya bancos de grasa. ¿Cómo así que bancos de grasa? O sea, ¿hay gente que quiere grasa? ¿Como que está interesada en grasa? Pues María Camila, mire, ¿qué pasa si yo a usted le digo, María Camila, mire, usted tiene una grasita en cierta parte de su cuerpo que le sobra, pero tranquila, esa grasa se puede almacenar en bancos especializados? Por ejemplo, ¿usted qué me diría? No, pues, pero ¿para qué? O sea, sí, yo, bueno, ya dicho, yo sí le puedo decir, mire, grasa me sobra de todas partes, pero no quisiera tenerla almacenada, pero, o sea, ¿como por qué? ¿Como para qué? Bueno, María Camila, pero mire, todas esas respuestas nos las tiene nuestro siguiente invitado, que ha creado una teoría que está revolucionando el mercado, y es básicamente eso, crear estos bancos especializados que almacenan la grasa. Pero dejemos que sea él el que nos explique bien, así que está con nosotros el doctor César Velilla. Doctor Velilla, muy buenos días y bienvenido a W Fin de Semana. Bueno, muy buenos días para ustedes, gracias por la invitación. No, pues doctor, al contrario, gracias a usted, y como se podrá dar cuenta, estamos con muchas preguntas al respecto. ¿Cómo así que un banco de grasa? ¿Cómo así que uno puede almacenar su propia grasa o ir a bancos por grasa que le falte? Sí, María Camila, este es un concepto muy nuevo y muy novedoso. De hecho, nos hemos dado cuenta por múltiples investigaciones científicas que la grasa es una célula viva, el adipocito, que es la célula de la grasa, tiene funciones que son muy buenas para el organismo. Sabemos que, por ejemplo, la grasa es lo que define la sensualidad de una mujer. Una mujer, los depósitos de grasa de la manera correcta es la que le da unas caderas anchas, de pronto unos senos voluminosos, un abdomen más plano. Entonces era la parte cosmética que todos sabemos que es la grasa. Mucha gente no quiere la grasa, pero en estudios recientes nos hemos dado cuenta de algo muy, muy importante, y es que la grasa tiene células madre. Así como le escuchas, células madre. ¿Qué son las células madre? Las células madre son estas células que tienen la capacidad de multiplicarse para producir células buenas. Entonces, por ejemplo, cuando uno es niño o los bebés cuando nacen, tienen ahora la posibilidad desde hace algunos años para acá de almacenar el cordón umbilical y la placenta. La razón por la que hacemos eso es porque aquí es la fuente de células madre más grande que hay y de mejor calidad. Entonces, si en el futuro ese bebé tiene un problema, digamos, de salud, necesita un trasplante o necesita algo de las células madre, ya tenemos esas células madre de cordón umbilical, ¿cierto? Las personas que nacimos en los 70s, en los 80s, no tuvimos esa posibilidad porque no existía, o de pronto porque era muy costosa. Entonces ahora nosotros hemos visto, desde hace unos años para acá, que en la grasa también hay células madre, como hay en la médula ósea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Las personas que no tuvieron la posibilidad de tener guardado su cordón umbilical, ahora tienen la posibilidad de guardar la grasa, porque en la grasa hay células madre. Entonces, una persona hoy, digamos de 40 años, guarda sus células madre en un banco de grasa, que son como los mismos bancos de cordón umbilical, y en unos años a futuro, y tú 10, 20 años, tiene un problema, por ejemplo, una leucemia, y tiene que tratar de buscar un donante, existe la posibilidad que con esas células madre, esos stem cells que hay en la grasa, en laboratorio se puedan multiplicar y esa persona pueda usar esas células madre, o para todo lo que sabemos de que sirven hoy en día las células madre. Entonces esa es la realidad y ese es el concepto de los bancos de grasa. Oiga, doctor, ¿y esta grasa proviene puede provenir de cualquier parte del cuerpo? O sea, ¿cualquier parte del cuerpo, nuestra grasa, tiene células madre? Sí, exactamente. Cualquier parte del cuerpo tiene células madre, entonces generalmente lo que se necesita no es una cantidad muy grande de grasa, o sea, no hay que ser millonario en grasa para guardarlo, solamente con unos 120 centímetros, entre 60 y 120 centímetros de grasa se almacena. Esto se manda a bancos de grasa especializados que se dedican solamente a esto. Se acaba de decir, no es como que sacar la grasa y meterlo en un congelador, que de hecho, desafortunadamente, se está viendo que eso sucede en algunos países. Por ejemplo, hace poco me llegó a mí una paciente que vino de Irán, que le hicieron un procedimiento donde le pusieron grasa
de otra persona que la tenían congelada en situaciones que no son sanitarias, y obviamente esta paciente hizo una reacción inmunológica severa, hizo una infección severa o hubo que hacerle múltiples cirugías. Entonces, como todo, es importante aclarar que esto es en bancos de grasa especializados. Generalmente estos bancos de grasa están en universidades médicas o en entidades que se dedican a preservar tejidos, como bancos de placenta, bancos de cordón umbilical, bancos de hueso, bancos de médula ósea. Doctor, obviamente, y usted me va a disculpar la pregunta, pero esto tiene que ser grasa propia, ¿no? Si uno quisiera almacenarla para en un futuro usarla, en caso de ser necesario, uno no podría usar la grasa de otro paciente. Sí, de hecho es una pregunta muy buena. Sí, la grasa debe ser la grasa propia, a pesar de que todavía nosotros no hemos encontrado en la grasa lo que se llaman los HLA, que son como las células de la inmunidad. Entonces, teóricamente, si la grasa no tiene estos marcadores de inmunidad, teóricamente una persona pudiera tener grasa de otra persona, pero existen otras contraindicaciones como la parte de infecciones y cosas de esas. Entonces, hasta ahora, por ejemplo en Estados Unidos, solamente está aprobado almacenar la grasa de la propia persona, y ahí viene lo que tú dices. Algunas veces lo usamos con fines cosméticos. Por ejemplo, una persona es muy delgada y se hace una liposucción, se saca una cantidad X de grasa. Hasta el pasado, esa grasa que se sacaba había que desecharla. Entonces, por ejemplo, la grasa se puede usar en la cara con fines de rejuvenecimiento, se puede usar en los senos para aumentar los senos en los pacientes que no tienen implantes, porque, por ejemplo, han tenido el síndrome de Asia, que es esta reacción inmunológica a los implantes. Se puede usar en los glúteos si quieren tener como más contorno. Entonces, digamos que esta paciente delgada saca su grasa, la usa, pero le sobra un poquito. Hasta hace unos años atrás había que botarla. Hoy existe la posibilidad de que ella almacene esta grasa y si en, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, lo que sea, quiere tener un poco más de volumen en estas áreas, entonces tiene esa posibilidad de llamar al banco, hacer como se dice un retiro, hacer un retiro parcial de lo que tiene de grasa y lo puede usar con fines estéticos. Entonces los bancos de grasa tienen estas dos posibilidades. Una, las células madre, que es bien importante tener tus células saludables, y la otra de usarla con fines cosméticos al futuro. Doctor, pero yo tengo una pregunta y es que, bueno, evidentemente de por sí un procedimiento estético, una liposucción, eso implica un costo, pero el hecho de que se traslade a un banco de grasa, pues me imagino que implica un costo adicional que es no menor. Más o menos, ¿de cuánto podríamos estar hablando que se incremente tal vez en porcentajes el costo a una liposucción tradicional, el hecho de poder almacenar esta grasa en un banco de grasa? No, el costo es algo muy, muy asequible. El costo es muy similar al costo que se tiene cuando se recogen las células de cordón umbilical. El almacenaje de los tejidos se paga por año. Entonces, más o menos son como $200 en dólares americanos, son como $200 al año por almacenar la grasa. Obviamente el costo de la liposucción depende. Si usted se hace una mini lipo, que es solo para sacar un poquito, es mucho más económico, o si usted se hace una liposucción completa. Entonces el costo de la liposucción, que todo el mundo sabe los rangos de la liposucción, pero como tal, el banco de grasa, el almacenaje de grasa es bien, bien asequible, está alrededor de unos $200 por año. Perfecto. Pues el doctor Lipo, el doctor de la grasa, del banco de grasa. Mire, muchísimas gracias por habernos aclarado todas estas inquietudes. Ya sabe, Catalina, estoy tomando nota. Estoy tomando nota, María Camila. ¿De dónde sacarle? Yo ya sé para qué quisiera almacenar mi grasa. De pronto no para las células madres, sino para ponérmela en otro lado. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en W Fin de Semana. Con mucho gusto, María Camila. Feliz resto del día.